amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Ventaja Competitiva, el programa de las pymes y los emprendedores. En este espacio creado para usted, señor emprendedor, para usted, señor empresario, que quiere saber si está haciendo bien las cosas, para usted, señor emprendedor, que quiere saber qué cosas tiene que hacer para que su emprendimiento llegue a buen puerto. Este es el espacio, así que los invito a compartir media hora de información para hacer una gestión efectiva. Acompáñenme a recibir a nuestro primer invitado. Un nuevo bloque en Ventaja Competitiva y en esto de aportar ideas para mejorar todo lo que es la organización de la empresa. Hoy he pensado en un tema que me parece muy interesante y necesario. Un plan de evacuación en caso de incendio. Hemos convocado al ingeniero Gustavo Lera, quien nos va a estar asesorando sobre esta temática que me parece muy importante a la hora de cuidar nuestros bienes, sobre todo nuestra empresa o nuestros emprendimientos. Bienvenido a Ventaja Competitiva. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo está usted? Bien, le decíamos en la introducción la importancia de planificar, de organizarnos. Nosotros en este programa hacemos hincapié en este tipo de cosas, en la necesidad de organizarse y planificar a efectos de llegar a buen puerto con un emprendimiento, con nuestra empresa. Y en esto de avanzar, es importante cuidar nuestros bienes, pero sobre todas las cosas cuidar la vida de las personas. Entonces te he convocado para que hablemos un poquito sobre el plan de evacuación en caso de incendio. Vamos a hacer una suposición, tengo mi empresa y no cuento con esta planificación que me parece importante. ¿Cómo debemos empezar a planificar un plan de evacuación en caso de incendio? Bueno, mientras hablaba decía de optimizar, y cuando decía optimizar también a la par, fuera de cámara, decía de las razones presupuestarias. Se trata de organizar, optimizar y ver con qué recursos cuento. Y en esto, ¿con qué recursos? Decía usted, de las empresas. Empresas hay de todo tipo, tanto expendedoras de combustible, de empresas dedicadas a la manufactura o simplemente galpones. También el tema educativo, pero en la planificación está cuantificar cómo está mi edificio, o sea, mi empresa en cuanto a la infraestructura de alguna manera, llamarle el layout que tiene, digamos de alguna forma la parte eléctrica, es decir, los tableros eléctricos, la bajada, digamos, de electricidad, primarios, secundarios, etcétera, con qué trabaja, con qué tipo de energía, si es una trifásica o monofásica, máquinas y herramientas que puede tener. Y por supuesto, el Estado, ¿sí? El Estado yo hago el hincapié en cuanto a las vías de evacuación que pudieran haber, es decir, el layout de la empresa, vías de evacuación, le decía, y también el recurso humano. Que el recurso humano es saber disciplinar, saber concientizar para que ese plan, esa evacuación que se pueda llevar como práctico, se pueda llevar a cabo prácticamente en la empresa. Bien, yo cuando veo este tema de organizar un plan de evacuación, tuve la oportunidad de participar en capacitaciones al respecto. Pero esto se hace una vez y en forma aislada y por ahí van cambiando los jugadores, las personas que pertenecen a la empresa y se van alterando los roles que se han fijado a la hora de la evacuación. ¿Es conveniente, en su experiencia, ir practicando o hacer algún ejercicio? ¿Y con qué periodicidad debería hacerse este ejercicio para la evacuación? Está en la participación de la gente. También comentábamos y hablamos el involucrarse. Nosotros salteños no somos personas de involucrarnos en el tema práctico, porque si bien decía una capacitación, eso es siempre teórico, y después llevar la práctica efectiva. Y esto de la práctica conlleva una capacitación, es decir, el entrenamiento que psicológicamente también la persona debería estar preparada ante una contingencia. Usted me puede decir qué tipo de contingencia puede ser un principio de incendio o un potencial incendio, como le decía, o un sismo. Entonces, desde ahí es la formación o capacitación de la brigada de ese establecimiento, de esa empresa. ¿Para qué? Para que hay 3 tipos de fuegos para hacer los cortes de suministro requeridos.
Vez pasada veíamos en La Boca en Buenos Aires tiene conventillos, entonces, claro, son construcciones viejas, conventillos hechos de madera, las instalaciones eléctricas muy precarias, y es donde allí se producen los focos de incendio, los potenciales en un cortocircuito, o simplemente, Oscar, que lo vemos ahora en invierno por un brasero, que la cultura así lo dicta, puede iniciarse un principio de incendio. Atacar el fuego, es decir, una brigada preparada para atacar el fuego. Bien. Voy a hacer Sí. te voy a interrumpir Sí, con sí, esto de atacar el fuego. Es cierto lo que decís de estar preparado y tener cada uno su rol, pero me ha tocado situaciones particulares donde se cumple con la normativa, hay un matafuego, pero hay personas que no saben cómo manejarlo, o son de tal volumen que una mujer no puede levantarlo por el peso y accionar para actuar como primera instancia y sofocar ese fuego. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo hacemos? ¿Es cambiar la cultura? No, ¿Qué sí, hacemos? El extintor, dicho matafuego, es un elemento que va entre el kilo que yo llevo en el automóvil, hasta los de 5 kilos que tienen un polvo químico que calcule Oscar 5 kilos en adelante. Entonces uno entra a una oficina y ve un pullover, un saco colgado en el matafuego. Ese matafuego, ese extintor, tiene que estar visible. Es decir, yo le estoy hablando de oficina o en fábrica. Sí. Para eso tiene que haber un pictograma o algún cartel que me refleje. Cartel normalizado, a una altura también estandarizada. A ese extintor que usted hace hincapié, una casa lo recambia una vez al año, y también tendría que existir un balanceo de ese extintor, es decir, sacarlo del lugar periódicamente, porque si no el polvo que está dentro de ese extintor, estoy hablando de un extintor triclase, un ABC porque me apaga fuegos sólidos, los de cartón, los eléctricos y los combustibles que pudieran haber. Entonces, en definitiva, que esa brigada, esa persona esté preparada ¿para qué? Para accionar ese extintor, es decir, sacarle el marbete, un seguro que tenga el extintor, y de ahí accionar como un sifón de soda, haciéndolo didáctico, manipularlo, es decir, que una señorita pequeña de estatura no podrá hacerlo, sino que elegir o seleccionar la persona que va a estar en esa brigada para poder sofocar ese fuego. ¿Sí? Entonces, la brigada le decía a Oscar, para sofocar el fuego con ese extintor, una brigada de corte, de suministros eléctricos, llámese gas, llámese energía eléctrica, y otra persona otro grupo de personas que estén preparadas para saber visualizar los canales de salida. ¿Sí? Acá hay bancos importantes en la capital de Salta, en donde hay mucha gente, entonces por ahí no se visualiza. Hay salas cinematográficas, hay lugares de conglomerado público en donde una salida no está bien visualizada. La tercera brigada, a tenerla en cuenta, muy importante desde luego. Gustavo, muchas gracias por estar en Ventaja Competitiva. Desde ya, y la amistad que comparto desde hace tiempo, y sea un aporte para su programa, también mutuamente el agradecimiento.